Alberto Nisman no tuvo un accidente. Alberto Nisman lo mataron. Esto es lo que dijo ayer Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa y además jueza federal, tras las conclusiones de sus propios peritos. Había citado a las 13:30 horas del día de ayer en conferencia de prensa. Dijo que no iba a responder preguntas, pero sí iba a explicar cuál era el detalle del trabajo pericial. Acompañada de estos hombres que realizaron el trabajo, hablaron de los puntos más importantes de este informe de unas 100 hojas que es presentado a la fiscal Viviana Fein. Dio el detalle y nosotros vamos a repasar con ustedes algunos de esos puntos, pero primero compartimos el informe con el detalle de lo que decía ayer Arroyo Salgado. El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Primero, que la Fiscalía no convalida ningún accionar de ningún homicida, porque la Fiscalía hoy no tiene claro, por los peritos oficiales en la causa y por las demás pruebas que hay en la causa, que podamos hablar hoy de un homicidio. La posición en que fue encontrado el cuerpo no fue la final, es decir, no fue la que tenía al momento de la muerte. El cuerpo ha sido movido. Disienten en las horas de fallecido el doctor Nisman. En que fue movido tengo que ver de qué manera y por qué disienten, tengo que preguntarlo. La data de la muerte es de 36 horas más menos 4 horas contadas a partir del inicio de la operación de la autopsia. Los peritos de parte con gran experiencia, como también los oficiales con gran experiencia, porque participó el decano observando la autopsia, el doctor Godoy, disienten porque son médicos y son peritos sobre temas netamente técnicos. La doctora Salgado y yo no tenemos conocimientos técnicos. El análisis del lugar del hecho, así como las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descartan la posibilidad que el hecho sea accidental. Ella es parte, ella tiene todo el derecho de presentar sus conclusiones a través de los peritos de parte, ella tiene todo el derecho de argumentar lo que a su, valga la redundancia, derecho corresponde. Mi función es investigar, mi función es informar, yo no llamo a declaraciones de prensa, yo explico día a día lo que puedo informar en cuanto a las medidas que adopto en la causa y simplemente yo pido que en este tipo de causas y en base al trabajo que está haciendo, mucha prudencia, nada más, porque necesitamos ver cuál de los peritos técnicos ha arrimado a la verdad. Hoy no lo sabemos. Esto es lo que decía efectivamente la doctora Fein, es decir, cuál de los dos peritos, de las dos partes, ha llegado y arribado a la verdad. El cuerpo se movió, lo mataron. Ayer decía justamente Arroyo Salgado de acuerdo a sus propios peritos forenses y, por supuesto, criminalísticos. Hubo respuesta, por supuesto, de la fiscal Viviana Fein en la tarde de ayer. Dijo que ella tendrá en cuenta lo que han escrito estos peritos, habló del reconocimiento de ellos, pero también de los oficiales, ¿no?, que realizaron su tarea en paralelo y para la fiscalía. Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestro móvil, vamos a ir con Bernardo Mañago, porque quisimos consultar a alguien que es muy conocido, amigo inclusive del doctor Raffo, y que es un reconocido además médico forense. Con él está Bernardo, buen día. Buen día, Javier, muchas gracias. Estamos con el doctor Carmelo Napoli. Vamos a aprovechar para agradecerle y preguntarle, ya como para abrir la discusión, si es posible sobre un mismo informe de las mismas pericias arribar a conclusiones que son tan distintas. Buen día, doctor. Buen día, Bernardo, Javier, Daniela, buen día. La verdad que lo que han hecho ayer, si bien no por inesperado, deja de ser sorpresa, porque sobre los mismos elementos llegar a conclusiones disímiles hace que la verdad, que es una sola, la realidad es una sola, sea interpretada de dos maneras algo diferentes. No digo completamente diferentes, digo algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora sí se viene el debate científico serio, más serio todavía, donde cada una de las partes va a tener que justificar cómo llegó
a las conclusiones que llegaron y por qué dijeron lo que dijeron. En su momento el decano con el médico autopsiante de la morgue judicial y los peritos de parte de la doctora Arroyo Salgado. Indudablemente hay 3 conclusiones que tuvo la primera parte de la autopsia que fueron rebatidas por el cuerpo técnico de la doctora Salgado. ¿En qué sentido? Nosotros decimos que si hay un espasmo cadavérico y ese espasmo cadavérico se comprueba, y si hay una muerte instantánea y esa muerte se comprueba y no hay nada externo en el cuerpo que justifique que una intervención de terceros, la conclusión a que arribó los profesionales del cuerpo médico forense debía ser por ese camino, más allá que hayan dejado una puerta abierta en el sentido de que si se aportaran otros elementos a la investigación, ellos podrían de alguna manera poder modificar o ratificar lo que estaban diciendo hasta el presente. ¿Qué pasó con el cuerpo de peritos nombrado por la doctora Arroyo Salgado? Sobre las mismas fotos, sobre la misma filmación, sobre el mismo informe médico forense original, sobre el lugar del hecho que fueron a hacer y relevar, sobre la foto del lugar del hecho y todo lo que pudieron aportarse para que ellos que estaban en la causa, para que ellos pudieran valorar las pruebas, llegaron a conclusiones distintas. ¿Y por qué llegaron a conclusiones distintas? Porque dijeron que no fue una muerte instantánea, dijeron que fue una profusa hemorragia la que provocó la muerte. Eso habla de un periodo agónico que de alguna manera científicamente no puede justificar el espasmo cadavérico, que el espasmo cadavérico se produce como el último acto voluntario de una persona y el principio del proceso de la muerte. Entonces, si el último acto voluntario que el cerebro le emite a la mano para disparar, tiene que serlo la propia persona. Puede darse en algunas circunstancias que esa persona sea ayudada a hacer esa maniobra y de pronto quede el espasmo cadavérico, pero es raro porque si yo soy una persona que estoy consciente de lo que estoy haciendo, alguna marca, algún acto de defensa, algún acto de agresión hacia el otro yo tengo que tener, y sin embargo no lo había. Y después, la otra conclusión, más categórica todavía, es que la hora de la muerte no coinciden en absoluto con la original. O sea que acá hay aproximadamente 12 horas promedio de diferencia que hacen que indudablemente la interpretación de uno y de otro varíe sustancialmente. Ahora sí, la doctora Fein va a tener que llamar a los peritos y que los peritos tengan que justificar científicamente cómo arribaron a conclusiones que a la postre uno indicaban para el lado del suicidio y el otro indicaba para el lado del homicidio. Napoli, pero buen día, Daniela Ballester, aquí con Javier Díaz. Buen día, Daniela. Los saludamos. ¿Cuáles son los puntos que podrían hacer que los peritos lleguen a una diferencia horaria de 12 horas? ¿Por qué razón podrían los peritos confundir esas 12 horas? ¿Hay alguna explicación lógica? Daniela, científicamente nosotros nos basamos para determinar la data de la muerte en el aspecto del cuerpo, las características del cuerpo y fundamentalmente la temperatura. Si nosotros no tenemos otro elemento más contundente, como puede ser, por ejemplo, el análisis del humor vítreo, que ese sí nos da a nosotros una hora cercanísima, yo diría una hora casi precisa de la data de la muerte, los otros elementos tienen que valorarse con el estado del cuerpo y la temperatura. Y ahí no debería haber muchas diferencias. Podemos tener una diferencia sustancial porque el cálculo muchas veces se hace sobre interpretaciones no exactas, porque la medicina, o sea, como el cuerpo, cada persona se puede transformar de diferentes maneras conforme las características de la persona. Entonces no puede haber dos conclusiones exactas, pero sí un rango horario de 1 o 2 horas está permitido. ¿Por qué? Porque en ese rango hay órganos nobles que tienen comportamientos distintos de acuerdo a los antecedentes médicos que pueda tener la persona. Una persona sana se va a descomponer en más tiempo, una persona enferma se va a descomponer en menos tiempo. Sí. Y a ver, le pregunto esto, porque la pericia oficial habla de una data de muerte cercana al mediodía, a la mañana del día domingo, pero la pericia en este caso del doctor Raffo, con el doctor Salcedo, Daniel Salcedo... A la noche lo ubica. Sí, pero a la noche del sábado. Digamos, es decir, alrededor de las 8 o 10 de la noche del día sábado. ¿Cómo puede diferir algo en donde, a ver, por un lado el perito forense, que es el que, ¿cómo se llama el que firma, doctor? ¿El que firmó en la morgue?
Di Salvo, Aníbal Di Salvo. Di Salvo dice, bueno, esa data. Y Raffo, que lo ve por video, la autopsia, y por fotos, dice, no, esto fue en la noche del sábado. Claro, por eso te decía, Javier, son interpretaciones sobre un mismo cuerpo y sobre los mismos elementos diferentes. Y acá uno de los dos está más cerca de la verdad que el otro, porque acá no puede haber dos verdades sobre un mismo hecho. Hay dos interpretaciones distintas. ¿Y qué elementos tengo yo para decir que estoy más cercano al suicidio y el otro tiene elementos más cercanos al homicidio? El movimiento del cuerpo. Es decir, acá indudablemente se han observado fotos. Así, vamos a hacerlo un poco didáctico para que la gente pueda entender y que no nos cambie de canal cuando uno habla de la muerte, que siempre es algo chocante. El cuerpo, una vez que se muere la persona, se va transformando rápidamente. Entonces se mancha, pierde temperatura y empieza la rigidez cadavérica. En ese contexto simultáneo aparecen lo que se llaman las livideces, que son el estacionamiento de la sangre del cuerpo que queda en posición en que el cuerpo ha terminado muerto. Es decir, la posición que queda el cuerpo es la posición que se van a quedar las livideces. Esas livideces van a ser móviles en la medida que el cuerpo se mueva antes de aproximadamente las 12 horas, porque después de las 12 horas esas livideces quedan fijas. Por más que yo las mueva, van a quedar en el mismo lugar. Entonces, lo que ha observado el cuerpo de peritos de la doctora Arroyo Salgado, dicen que en algunas fotos las livideces estaban en una posición y en otras fotos las livideces estaban en otra posición. Ahí es donde la gente de técnica de la doctora Arroyo Salgado ha puesto de manifiesto que el cuerpo fue movido después de muerto. Napoli, esta es una explicación científica. Sí, usted habla justamente de las fotos, algo que mencionaba Arroyo Salgado en el día de ayer, ¿no? ¿Se puede llegar a la misma conclusión mediante un análisis de fotos que mediante un análisis, una autopsia con el cuerpo en el lugar? No, indudablemente las visiones son distintas, pero ¿quiere que le diga una cosa, Daniela? Sí. Las fotos muchas veces grafican muchas palabras. Es decir, nosotros con unas fotos nos podemos ahorrar muchísimas palabras, porque las fotos son mucho más elocuentes de lo que nosotros podemos inclusive decir gráficamente. Y esa interpretación de las fotos, en la medida en que yo las vaya observando, le voy a encontrar datos y elementos que yo quizás no le encontré en una primera mirada. Bueno, pero entonces usted podría concluir que ciertas diferencias tal vez tienen que ver con el análisis del cuerpo en fotos o el análisis del cuerpo en vivo. Claro, porque la interpretación, Daniela, esto lo tenemos que tener, nosotros tenemos que pensar que el profesional que está haciendo la autopsia, independientemente que en el momento estaba el decano apoyándolo, que inclusive después fue el que firmó también el comunicado, cosa que no es frecuente en esta... digamos, en la morgue no hacen comunicado los decanos, sino simplemente en este caso lo apoyan teniendo en cuenta la característica del occiso y todo lo que estaba detrás de esto. El profesional actuante actúa en este caso bajo presión, entonces bajo presión muchas veces uno puede interpretar, porque como decimos nosotros siempre, el que duda de lo que está haciendo primero de todos es el perito. El perito, cuando está haciendo la operación de autopsia y está observando, es él el que está sacando las primeras conclusiones, es él el que se está preguntando por qué sucedió lo que sucedió, por qué está viendo lo que está viendo, qué pudo haber pasado en los órganos que está observando, qué pudo haber pasado con el trayecto del proyectil, qué pudo haber ocurrido en el momento en que se produce la muerte. Es el primero que tiene dudas de lo que está diciendo y es el primero que tiene dudas de lo que está observando. Entonces después, en la medida que se van sacando esas dudas, el perito concluye, y concluye de una manera que él considera la más acertada, así la más científicamente probable y la más científicamente que él puede comprobar. Ahora, doctor, vamos a decir algo que venimos diciéndolo aquí desde hace ya 2 días. El doctor Di Salvo, quien es el que firma, el doctor Di Salvo, estoy hablando del que firma la autopsia, sí. fue alumno del doctor Raffo. Es decir, lo que está diciendo, lo que ocurrió ayer, es que el doctor Raffo está corrigiendo a su propio alumno en lo que escribió respecto de la autopsia de Nisman. Sí, pero Javier, nosotros los que estamos en el medio y haciendo lo mismo y somos, haciendo muchos años estamos haciendo medicina legal, medicina forense,
somos directamente, casi todos, alumnos del doctor Raffo. Por eso lo digo. Algunos con mayor intensidad, algunos con menor intensidad, otros que hemos trabajado con él en muchos casos, otros que nosotros nos reunimos con él para hacer discusiones científicas. El doctor Di Salvo también, cada vez que hacía autopsias y se encontraba con un cuerpo que le resultaba extraño, que de alguna manera tenía que buscar por dónde empezar a determinar qué pudo haber pasado con un cuerpo o en una escena del hecho, y seguramente lo llamaba mucho al doctor Raffo, y el doctor Raffo lo indicaba, Doctor, lo guiaba. perdón. Sí. ¿Es creíble entonces, a ver, la posición de Raffo y de Salcedo, hoy como está, de quiénes se trata sobre todo, y las contundencias que dijeron en la pericia ayer a través de Arroyo Salgado? ¿Son creíbles? Científicamente es creíble, Javier, pero lo que ocurre en estos casos, cuando se trata de investigar una muerte con estas características, donde han intervenido prácticamente los 45 millones de habitantes y el extranjero, donde todo el mundo opina, donde si la presidenta está dando una opinión, si todos estamos hablando de lo mismo, indudablemente estamos investigando todos de alguna manera y conociendo todo lo que pudo estar pasando. Lamentablemente la realidad es una sola, y esto se va a dirimir en una discusión científica más adelante, y bueno, y ahí vamos a ver qué prevalece, porque acá también está en juego una interna judicial muy grande, que quizás nosotros ni siquiera la dimensionamos, que solamente la tocamos de oído, y le pregunto, o somos doctor, un partícipe. Por último, ¿el doctor Raffo ha intervenido en alguna otra pericia de parte? Estoy diciendo, es decir, a ver, hubo una pericia de parte oficial, ¿él intervino como perito de parte, ya sea de la querella o de la defensa, en algún otro hecho? Bueno, sí, fue consultado en el caso de García Belsunce, que yo recuerde que también fue con el licenciado Torre, que fueron de parte de Carrascosa. ¿Y en el caso de Alicia Muñiz y Monzón también? En el caso de Alicia Muñiz también. ¿Y ahí qué pasó? ¿Le dieron la razón a él? Molares. ¿Le dieron la razón a él o no? No, sí, le dieron la razón a él, porque lo que se discutía en el caso de Monzón-Alicia Muñiz era si Alicia Muñiz se había muerto en la caída o si realmente se había muerto por la ahorcadura. No nos olvidemos que Monzón en sus manos tenía un arma, entonces cuando le apretó el cuello seguramente la había ahorcado. Bien, doctor. Y después la tiraron, bueno, eso. Bueno, le agradecemos mucho este contacto, doctor Napoli. Sé que sabemos que tiene que ir a hacer sus tareas y enseñar a alumnos también. Te agradezco mucho, Javier. Buen día, Daniela. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, Bernardo. Hasta luego.